Bienvenidos al canal Más Salud. En este fascinante episodio, te sumergirás en el maravilloso mundo de las plantas medicinales y descubrirás sus secretos para una vida más saludable. Pero antes de empezar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo para apoyarnos, suscríbete al canal y activa las notificaciones haciendo clic en la campana, así nunca te perderás nuestras actualizaciones sobre plantas curativas y consejos de bienestar. ¿Listos para embarcar en este viaje de conocimiento? ¡Vamos allá! Estas plantas desempeñan un papel crucial en la salud, ya que contienen un compuesto bioactivo con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que contribuyen a revertir o desacelerar el avance de la aterosclerosis, que es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y la principal causa de muerte en el mundo. Este es uno de los descubrimientos más recientes en el campo de la alimentación. Incorporar frutas y verduras que contengan esta sustancia es esencial en cualquier dieta para mantener nuestro sistema cardiovascular en óptimas condiciones, como revelaron los investigadores de la Universidad Abierta de Cataluña, en España. Descubrieron que las dietas ricas en esta sustancia están asociadas con niveles más bajos de grasa en nuestro sistema circulatorio. Los resultados se publicaron en la revista Clinical Nutrition. La principal causa de la aterosclerosis es la acumulación de grasa en las paredes internas de las arterias, comúnmente conocida como placa, lo que estrecha las arterias y dificulta el flujo sanguíneo adecuado. Estas placas también pueden romperse y formar coágulos que obstruyen significativamente el flujo sanguíneo, lo que lleva a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Los factores de riesgo cardiovascular no solo están relacionados con los ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o enfermedades arteriales periféricas, también influyen en el desarrollo del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Este vínculo se vuelve más importante con la edad, y según un estudio recientemente publicado en la revista Neurology, las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre los principales factores de riesgo del Alzheimer y otras demencias en la tercera edad. Dentro de los estudios sobre la prevención de enfermedades cardíacas, la alimentación desempeña un papel fundamental, y entre los nutrientes presentes en los alimentos, se identificó una sustancia con un gran potencial, el caroteno. Tener niveles elevados de caroteno en la sangre puede ser uno de los secretos para mantener las arterias limpias y libres de placas. Investigaciones anteriores ya habían sugerido que el caroteno puede tener un efecto protector contra la aterosclerosis. Sin embargo, según explicó Gemma Chiva Blanche, especialista en diabetes, lípidos y obesidad, los estudios hasta ahora no habían sido concluyentes y, de hecho, parecía que el uso de caroteno como suplemento nutricional tenía un efecto perjudicial. Para explorar esta primera hipótesis, se reclutaron 200 personas de entre 50 y 70 años, y se analizó la concentración de carotenos en la sangre y la presencia de placas ateroscleróticas en la arteria carótida mediante ultrasonografía. Una de las primeras conclusiones fue que la presencia de placas ateroscleróticas era más común en hombres mayores con niveles elevados de triglicéridos y resistencia a la insulina. Además, las personas con placas ateroscleróticas tenían niveles más bajos de colesterol bueno, HDL. Sin embargo, no se encontraron diferencias en los niveles de colesterol total ni de colesterol malo, LDL, entre los participantes con y sin placas ateroscleróticas. También se identificó una correlación entre la concentración de carotenos en la sangre y la presencia de placas, lo que indica que a medida que disminuían los niveles de carotenos, aumentaba la presencia de placas ateroscleróticas. Además, el estudio encontró que las personas con altos niveles de carotenos en su dieta consumían una gran cantidad de vegetales ricos en esta sustancia. En cuanto a los alimentos que contienen betacaroteno, aquí tienes un ranking basado en la cantidad proporcionada por cada 100 gramos. Batata dulce, pulpa naranja, 100% de las necesidades diarias de betacaroteno. Zanahorias, 80% de las necesidades diarias. Calabaza o zapallo, pulpa naranja, espinacas, diente de león y lechuga, 60% de las necesidades. Calabaza ankou o butternut, 40% de las necesidades. Acelga, col rizada y brócoli, 20% de las necesidades.
Melón, cantalupo, pimiento rojo 15% de las necesidades. Tomate, sandía, pepino, mango, papaya y frutas cítricas 5% de las necesidades. Frutos rojos también 5% de las necesidades. Mantener una dieta saludable y variada, priorizando alimentos de diferentes colores y de temporada, es esencial para evitar deficiencias de vitaminas y minerales. Tanto en la prevención como en el tratamiento de las arterias obstruidas, es importante realizar cambios en la dieta y en el estilo de vida, abandonar los alimentos ultraprocesados, hacer ejercicio regularmente, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, controlar el peso y centrarse en la calidad del sueño. Recuerda que este vídeo es informativo, y es importante consultar a un médico para obtener orientación específica sobre tu salud. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo, ya que esto nos ayuda mucho. Hasta la próxima.